Muy buenos días tengan todos ustedes, mis estimados hermanos y amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos para escuchar nuestros devocionales de la Iglesia Emanuel. Y hoy revisaremos el capítulo 9 del libro de Zacarías, para lo cual lo dividimos en 3 porciones. La primera, del verso 1 al 8, la defensa que Dios hace de su iglesia. La segunda parte, de 9 al 11, la venida de Cristo y su reino. Y la última, del verso 12 al 17, habla de las promesas a la iglesia. Y empezamos leyendo la primera porción del 1 al 8, que dice de esta manera: La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Hamat será comprendida en el territorio de este. Tiro y Sidón aún sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Asalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios. Y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Quiere decir que Dios defiende a su iglesia. Estos que vemos aquí anunciados contra varias naciones, mientras los macedonios y los sucesores de Alejandro hacían la guerra en estos países, el Señor prometió proteger a su pueblo. La casa de Dios está en medio de su país enemigo. Su iglesia es un lirio entre espinos. El poder y la bondad de Dios se ven en su preservación especial. El Señor acampa alrededor de su iglesia, y mientras los ejércitos de los enemigos soberbios pasan y regresan, sus ojos a la vigilia para que no venzan, y dentro de poco tiempo llegará el momento en que ningún opresor volverá a pasar por ella. Los versos del 9 al 11 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río
hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Quiere decir acerca de la venida de Cristo y su reino. El profeta prorrumpe en una jubilosa representación de la llegada del Mesías, del cual explicaban esta profecía los judíos antiguos. Tomó el carácter de su rey cuando entró a Jerusalén en medio de los vítores de la multitud. Pero su reino es un reino espiritual. No será prosperado por fuerza externa ni armas carnales. Su evangelio será predicado al mundo y recibido entre los paganos. Un estado pecaminoso es un estado de esclavitud, es un foso, es una mazmorra en que no hay agua ni bienestar, y por naturaleza todos estamos presos en este foso. Por medio de la preciosa sangre de Cristo, muchos prisioneros de Satanás han sido puestos en libertad de este pozo en el que de otro modo hubiera parecido sin esperanza ni consuelo. Mientras lo admiramos a Él, procuraremos que su santidad y verdad puedan ser demostradas en nuestros propios espíritus y conductas. Estas promesas tienen cumplimiento en las bendiciones espirituales del Evangelio, el cual disfrutamos por Cristo Jesús. Como la liberación de los judíos fue un tipo de la redención de Cristo, así esta invitación habla a todos el lenguaje del llamamiento del Evangelio. Los pecadores son prisioneros, pero los prisioneros con esperanza. Su caso es triste, pero no desesperado, porque hay esperanza en Israel acerca de ellos. La última porción dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Quiere decir que Cristo es fortaleza, una torre fuerte, en quien los creyentes están a salvos del medio de la ira de Dios, la maldición de la ley y los asaltos de los enemigos espirituales. A Él debemos volvernos con fe viva. A Él debemos huir y confiar en su nombre en todas las pruebas y sufrimientos. Aquí se promete que el Señor liberará a su pueblo,
Este pasaje también se refiere a los apóstoles y a los predicadores del Evangelio en los primeros tiempos. Evidentemente Dios estaba con ellos. Sus palabras desde sus labios perforaban los corazones y la conciencia de los oyentes. Fueron prodigiosamente defendidos en la persecución y fueron llenos con la influencia del Espíritu Santo. Fueron salvados por el buen pastor, como rebaño suyo y honrados como joyas de su corona. Los dones, las gracias y los consuelos del Espíritu se derramaron el día de Pentecostés. Hechos 2. Y son representados en épocas sucesivas. Agudos han sido y aún lo serán los conflictos de los hijos de Sión, pero su Dios les dará triunfos. Mientras más ocupados y satisfechos estemos con su bondad, más admiraremos la belleza revelada en el Redentor. Sean cuales sean los dones que Dios nos otorgue, con ellos debemos servirles jubilosamente, y cuando recibamos el refrigerio de sus bendiciones, debemos decir: cuán grande es su bondad. Este capítulo pues nos enseña referente a la promesa de Dios que restaurará a Israel, tanto al Israel material como al Israel espiritual. Dios los liberará de la mano del enemigo y los bendecirá y los hará grandiosos y serán todos ellos bendecidos, tanto que la gente admirará de la bendición y de la protección del Dios de Israel. Dios pues promete protegernos y promete bendecirnos a todos los que creemos en Él, tanto judíos como no judíos. Dice que aún los paganos serán bendecidos. ¿Por qué? Porque creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces nosotros, todos los que creemos actualmente en Él, seremos bendecidos con sus promesas que Él nos da, se cumplirán. Por lo que debemos de alentar nuestro corazón y levantar la cabeza, que el tiempo de la bendición pronto vendrá y disfrutaremos eternamente de esa bendición. Solo tenemos que dejar las cosas que a Dios no le agradan. Las cosas malas que practicamos debemos de dejarlas y ser libres de todo esto por la sangre del Cordero. Que Dios les bendiga en este día, mis hermanos. Gracias a Dios porque nos permite analizar su palabra el día de hoy.